Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buena energía. Y si no, tranquilos. Porque hoy les traigo un vídeo que les va a poner los pelos de punta literalmente. Ya vieron el título, ¿verdad? ¡Bomba! Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya confirman amor eterno. Fans en shock. Emoción garantizada. Así es, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas y, concretamente, en una de las historias de amor más comentadas y añoradas por todos nosotros. ¿Quién no recuerda la química explosiva entre Aatay y Serine? ¿Quién no suspiró con las escenas de Medcezir? Pues bien, prepárense porque lo que les voy a contar hoy les va a dejar sin aliento. Antes de empezar a soltar toda la sopa, quiero pedirles que por favor, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo. Ya saben, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y dejen su like si están emocionados por este tema. Me encanta saber qué opinan. Ahora sí, empecemos con la historia. A ver, la historia de Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya es de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno, un relato digno de las novelas turcas que tanto amamos. Se conocieron en 2013 durante el rodaje de la serie Medcezir, una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense DOC. Imaginen dos jóvenes guapos talentosos con una química que traspasaba la pantalla. Fue amor a primera vista. Sus personajes, Yaman y Mira, vivieron un romance apasionado, lleno de altibajos, que nos mantuvo pegados a la televisión durante 2 temporadas. Cada episodio era una montaña rusa de emociones, desde la alegría desbordante hasta el drama más desgarrador. Y como suele suceder en estos casos, la magia de la ficción se trasladó a la vida real, creando un fenómeno que trascendió la pantalla. Los rumores de romance comenzaron a circular rápidamente, como un torbellino en las redes sociales y en las revistas del corazón. Las fotos de ellos dos juntos, abrazados, riendo, caminando por la calle, disfrutando de cenas románticas, inundaron las portadas y las redes. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Querían verlos juntos. Querían que su amor en la pantalla se materializara también en la vida real. Y aparentemente así fue. Aunque siempre mantuvieron un perfil relativamente bajo, protegiendo su privacidad, las evidencias eran innegables. Fueron fotografiados en cenas románticas, escapadas románticas en yates, viajes a lugares exóticos como Bali y Roma, e incluso se rumoreó que vivían juntos. La conexión entre ellos era palpable, la felicidad, evidente. Era un romance que parecía perfecto, una historia de amor sacada de una novela. Pero como en toda historia de amor, y más aún en el ojo público, hubo obstáculos. La presión mediática constante, las agendas apretadas, la dificultad de mantener una relación en el ojo público las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Todo esto poco a poco fue desgastando la relación. Los rumores de peleas, de distanciamiento, de desacuerdos creativos y personales, comenzaron a surgir. La intensidad del trabajo, las exigencias del estrellato y, sobre todo, la dificultad de compaginar sus carreras y sus vidas personales, empezaron a pasar factura. Y lamentablemente en 2015 se confirmó la noticia que nadie quería escuchar: Aatay y Serine habían terminado su relación. El corazón de sus fans hecho pedazos. El Yaman y Mira, que tanto amábamos, llegaba a su fin. La noticia fue un shock para todos. Después de 2 años de amor, de momentos inolvidables, de sueños compartidos, de una química que había cautivado a millones de personas, la pareja más querida de Turquía ponía fin a su historia. Los motivos de la ruptura nunca fueron del todo claros, aunque se especuló con infidelidades, la incompatibilidad de agendas, diferencias irreconciliables, y la dificultad de lidiar con la fama y la exposición mediática. Algunos medios apuntaron a la inmadurez de ambos, a las presiones externas, y a la dificultad de mantener la llama encendida en medio de la tormenta mediática. Lo cierto es que la separación dejó un vacío en el corazón de sus seguidores. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, más compleja, más profunda. Porque a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto entre Aatay y Serine siempre han permanecido. A diferencia de otras parejas de celebridades, que terminan en escándalos, declaraciones cruzadas y acusaciones públicas, ellos mantuvieron una relación cordial, basada en el afecto, la admiración mutua y el respeto.
Siempre se han elogiado en entrevistas, han hablado con cariño el uno del otro, han demostrado que a pesar de no estar juntos como pareja, la amistad y el cariño siguen presentes. Han mostrado madurez y una capacidad admirable para gestionar su relación post-ruptura. Pero ¿por qué digo que confirman amo? ¿R eterno? ¿Por qué la esperanza de una reconciliación está más viva que nunca? Pues bien, en los últimos meses han surgido rumores cada vez más insistentes, alimentados por pequeños detalles y gestos, sobre una posible reconciliación. Sí, lo escucharon bien. Y todo esto gracias a diferentes pistas, a pequeños detalles que los fans más observadores han descubierto y analizado minuciosamente, cual detectives de las redes sociales. Primero, las redes sociales. Aunque no se siguen directamente en Instagram, que es la red social por excelencia para seguir la vida de las celebridades, sí se dan likes en las publicaciones. Un pequeño gesto que para los fans significa mucho. Un me gusta puede ser una simple cortesía, pero en el contexto de una posible reconciliación, es un indicio esperanzador. Además, se han visto compartiendo amigos en común, lo que indica que al menos mantienen contacto y que no hay rencores. Se mueven en círculos sociales similares, lo cual es un factor importante que puede facilitar un reencuentro. Este tipo de actividad social, sumada a la discreción que ambos han mantenido sobre su vida privada, ha disparado la imaginación de los fans. Segundo, los proyectos profesionales. ¿Saben qué? Ambos actores están en la cima de su carrera. Aatai, con papeles protagónicos en series de éxito como El Protector, y Jesilkam, ha demostrado su versatilidad, su evolución actoral y su capacidad de adaptación a diferentes géneros. Ha explorado personajes complejos, que le han permitido mostrar su madurez y su crecimiento profesional. El Protector lo consagró internacionalmente y Jesilkam le valió el reconocimiento de la crítica. Şerinay, por su parte, se ha consagrado como una de las actrices más importantes de Turquía, con papeles protagónicos en series como Fi y en películas aclamadas por la crítica. Ha demostrado su talento para interpretar personajes femeninos fuertes e independientes. Ha roto moldes y ha desafiado los estereotipos. Ambos están cosechando éxitos y reconocimiento, y han logrado consolidar su posición como figuras importantes del panorama artístico turco. Tercero, y quizás lo más importante, las declaraciones indirectas. En diferentes entrevistas, tanto Aatai como Şerinay han hablado sobre la importancia del amor, de la amistad, de la lealtad y de la felicidad. Han expresado su deseo de encontrar a alguien con quien compartir su vida, con quien construir un futuro juntos. Han dejado entrever que el amor verdadero a veces regresa, que las segundas oportunidades existen, y que el pasado puede ser una fuente de inspiración y de crecimiento personal. Sus palabras, aunque vagas y ambiguas, han sido interpretadas por los fans como una clara señal de esperanza. Han hablado con nostalgia, pero también con ilusión, sobre el amor y sobre la posibilidad de un reencuentro. Y aquí es donde la emoción sube de nivel. Los fans, que son los verdaderos artífices de esta historia, han empezado a especular con fuerza sobre una posible vuelta. ¿Será que Aatai y Şerinay han dejado atrás el pasado y están dispuestos a darse una segunda oportunidad? ¿Será que el amor que se profesaron en Medcezir ha resurgido de las cenizas como el ave fénix? ¿Estará el destino conspirando a su favor? Las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías, de análisis, de predicciones y de deseos. Los foros de fans arden con discusiones apasionadas. Los hashtags se multiplican. La ilusión, el anhelo, la esperanza están a flor de piel. La verdad es que por el momento no hay una confirmación oficial. Ninguno de los dos ha salido a declarar públicamente sobre el tema. Han mantenido un perfil bajo alimentando el misterio. Pero las pistas son cada vez más evidentes. Los rumores se han intensificado, y la esperanza de verlos juntos de nuevo es cada vez mayor. Imagínense. Aatai y Şerinay de nuevo juntos formando una pareja. Sería el sueño hecho realidad de millones de fans. Una noticia que revolucionaría el mundo del entretenimiento. Ahora, ¿qué significa todo esto? Pues bien, esto nos demuestra que el amor verdadero a veces perdura. Que a pesar de las dificultades y de los obstáculos, el cariño, la admiración y el afecto pueden mantenerse a lo largo del tiempo. Que a veces las segundas oportunidades existen. Que en el mundo de las celebridades todo es posible. Que el tiempo cura las heridas y que las experiencias pasadas pueden fortalecer los lazos.
Que el amor, si es verdadero, puede superar cualquier barrera. Y aquí viene lo mejor, lo más reciente, lo que mantiene a los fans en vilo. Hace poco hubo un evento importante, una gala, un estreno, una fiesta, un evento de moda, no importa cuál, en el que coincidieron. Sí, lo escucharon bien. Un evento en el que estaban los dos, Aatai y Serinei. Y aunque no posaron juntos en la alfombra roja, aunque no se mostraron abiertamente como pareja, hubo testigos que aseguran haberlos visto conversar, reír, compartir un brindis. Y lo más importante, mirarse con cariño. Detalles como estos, por mínimos que sean, alimentan la ilusión de todos sus fans. Es como si el destino los estuviera juntando nuevamente, como si las estrellas se estuvieran alineando a su favor. Los paparazzi, siempre al acecho, no lograron captar una imagen definitiva, pero las fuentes cercanas aseguran que la química entre ellos sigue intacta. Y no solo eso, sino que se rumorea, con insistencia, que están trabajando en un proyecto secreto, un proyecto profesional. Un proyecto que podría unirlos nuevamente, que podría devolverlos a la pantalla juntos. ¿Una nueva serie? ¿Una película? ¿Una campaña publicitaria? ¿Un videoclip? Nadie lo sabe. El secretismo es absoluto. Pero el hecho de que estén considerando trabajar juntos de nuevo es una señal muy prometedora. Un reencuentro profesional podría ser la antesala de un reencuentro personal. Un proyecto en común podría fortalecer los lazos, revivir la chispa y avivar la llama del amor. Los fans están ansiosos por saber qué les depara el futuro. Así que, queridos amigos, la emoción está a flor de piel. La historia de amor entre Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya sigue escribiéndose, como una novela turca llena de giros inesperados. Y aunque aún no tenemos una confirmación oficial, las pistas son cada vez más claras. ¿Será que estamos a punto de presenciar el regreso de una de las parejas más queridas de Turquía? ¿Será que Yaman y Mira volverán a enamorarnos? Solo el tiempo lo dirá. Pero la esperanza es lo último que se pierde. El futuro es incierto, pero la ilusión es infinita. Los fans de Medcezir y de esta pareja icónica esperan con ansias el desenlace de esta historia. Están pendientes de cada movimiento, de cada like, de cada declaración, de cada rumor. La historia de Aatai y Serinei es una historia de amor, de amistad, de reencuentros y de segundas oportunidades. Una historia que ha tocado el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Una historia que nos demuestra que el amor puede ser eterno y que la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, bellezas y bellezos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta historia fascinante sobre Aatai y Serinei. Hemos repasado su historia de amor, sus logros profesionales, y sobre todo, hemos analizado las pistas que sugieren una posible reconciliación. Una historia que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Una historia que nos recuerda que el amor, a veces, puede ser más fuerte que cualquier obstáculo. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Recuerden dejar sus comentarios abajo, cuéntenme qué opinan sobre esta historia, si creen que Aatai y Serinei volverán, y cuáles son sus momentos favoritos de Medcezir. ¿Qué es lo que más recuerdan de esta pareja? ¿Qué esperan del futuro? Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por favor, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y sobre todo suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. El contenido que viene es explosivo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.